La República de Afganistán ha pasado de ser un conglomerado tribal a ser una monarquía de corte islámico y hoy en día un gobierno de concentración apoyado internacionalmente. El Imperio Persa, el británico, la Unión Soviética o los Estados Unidos han tenido presencia de una u otra forma en la región. Afganistán se ha convertido en un país identificable con la resistencia perpetua. También Afganistán es un punto de encuentro, un punto de choque realmente de tres grandes entidades políticas, tres grandes imperios realmente. Uno de ellos es Persia, que comparte interés, es su frontera oriental, el Cáucaso es la occidental y septentrional, y Afganistán es la frontera oriental, pero también está por supuesto el Imperio Ruso, que limitaba al norte antes. Ahora son Tayikistán y Uzbekistán, las antiguas repúblicas soviéticas, que limitaban al norte con Afganistán, y al otro lado, por supuesto, pues el Imperio Británico y su joya de la corona, que era la India, y actualmente convertida en la República de la India, que es un gran país, el segundo país más poblado del mundo, ¿no? Que a su vez, como todos sabemos, cuando consiguió su independencia se dividió en dos, en la India y en Pakistán. Es decir, Pakistán, en cierta forma, aunque sea enemigo político y geopolítico de la India, pertenece a esa misma tradición política, a ese mismo tronco político de la India. De modo que Pakistán, Irán y Rusia son los tres poderes vecinos, los tres grandes poderes que confluyen, cuyas influencias confluyen sobre Afganistán. ¿Y cómo se ha defendido Afganistán de esas tres influencias? Se ha defendido gracias a su orografía, que es una orografía imposible, una orografía que no se puede controlar. Afganistán es un país de enormes montañas y de tremendos desiertos, con valles fértiles intercalados aquí y allá, pero de una geografía realmente muy difícil. Se ha defendido de esa forma y, por supuesto, a través de unas tradiciones políticas y guerreras muy acentuadas que han hecho que sus tribus, sus diferentes grupos étnicos fueran muy difíciles de controlar a lo largo de la historia. Se dice siempre que el único que fue capaz de controlarlos fue Alejandro Magno, que llegó hasta allí, efectivamente, pero todos conocemos la historia trágica del Imperio Británico en su intento de controlar Afganistán y, desde luego, la desgraciada historia también de la invasión soviética de Afganistán. Las guerras anglo-afganas de la segunda mitad del siglo XIX y el parapeto que ha supuesto secularmente la resistencia afgana contra las tropas rusas selló el futuro de Afganistán. En adelante sería un estado colchón, amortiguador de cualquier apetencia imperialista. Afganistán es un territorio, es un país que es una encrucijada de culturas, de corrientes, de dominaciones a lo largo de toda la historia. Entonces tuvo la mala suerte de estar entre el Imperio ruso en su momento y el Imperio británico. Los rusos querían bajar hasta poner la frontera en la cordillera del Hindu Kush, y los británicos no estaban por la labor. Entonces, ahí a final del siglo XIX, tres guerras entre el Imperio Británico de la India y Afganistán, con resultado variable, porque unas veces ganaban los ingleses, otras veces les devolvían la pelota a los afganos. Hay que recordar que en la retirada afgana, en la retirada inglesa de Kabul, en la Primera Guerra, hubo 16.000 británicos que murieron, en la retirada entre Kabul y la frontera. Cansado de guerras, el Imperio Británico de la India lo que hizo fue dividir el territorio, dividir las tribus, pasando la frontera al oeste y dividiendo tribus, familias y clanes, y estableciendo lo que se llama la línea Durán en el año 1893, por medio de un acuerdo que, según los tratadistas, en su redacción se habla de 100 años, que ya han pasado con tiempo, y entonces hay políticos en Afganistán en este momento que le llaman la atención a la India, a Pakistán y a la Gran Bretaña, con objeto de decirles que a ver cuándo les devuelven el territorio que les han quitado. Al final lo que hicieron fue, el Imperio Británico dividió el territorio de Afganistán en dos kanatos, el de Kandahar y el de Kabul, y sin embargo el de Kabul pues acabó quedándose con el de Kandahar también, y quedó todo el territorio unido. El declive de Afganistán empieza el 18 de julio de 1973, cuando el rey, que se ha marchado, Zahir Shah, se ha marchado a Italia a pasar una revisión médica, y su primer ministro, lleva en el cargo 20 años, que es el príncipe Daud, da un golpe de Estado, ayudado por
unos oficiales formados en Moscú y lo destrona. Ahí empieza ya el declive. Previamente, en el año 1965, la Constitución nueva que se había aprobado en la Asamblea Legislativa había permitido la formación de partidos políticos, y entre ellos el Partido Democrático del Pueblo Afgano, que para entendernos era el Partido Comunista. Entonces empiezan los comunistas a trabajar en Afganistán, y Daoud, 5 años después, es derrocado por un golpe de Estado comunista dado precisamente por este partido, el PDPA, y empieza las relaciones con el Gran Hermano de Moscú mucho más intensas. El primer presidente comunista, Taraki, se va a Moscú, va a ver a su Gran Hermano para pedirle, por favor, porque no está muy estable la situación, firmar un acuerdo de amistad, cooperación, buena vecindad. Y este tratado precisamente va a ser lo que va a poner sobre la mesa Brezhnev para invadir el 27 de diciembre del 79 Afganistán. La excusa de Brezhnev: ha habido un Estado amigo con el cual tenemos un tratado que nos ha pedido una intervención porque peligraba su existencia. La verdad es que después de Taraki estuvo Habibullah, y entonces hubo un cierto coqueteo con Occidente y con los Estados Unidos. Y la teoría de Brezhnev era que ningún Estado que había entrado en la órbita socialista podía, sin embargo, marcharse cuando quisiera. Y es cuando invaden el 79, el 27 de diciembre, entran por el norte, por Tayikistán, entran por lo que se llamó luego el Puente de la Amistad, entran en Afganistán, y empiezan los 10 años de guerra con los mujahidines, la yihad, la Guerra Santa, y los soviéticos. Esta situación se dio en los últimos años de la Guerra Fría. Afganistán volvió a entrar en el campo de mira del Big Game de las potencias mundiales. Estados Unidos participó activamente en el devenir de la zona, en algunos casos a través del vecino Pakistán o de los petrodólares de Arabia Saudí. Toda la ayuda que llega para esta Guerra Santa del lado occidental y del lado árabe se reparte a través del ISI y a través de la CIA, y entonces cada uno apoya a la milicia de cada partido que le interesa. En Afganistán había partidos, y cada partido político tenía su milicia, y estaba Massoud por un lado, y estaba Dostum por otro, y estaba Gemakhtiar por otro, y cada uno recibía de acuerdo, y estaba Abu Sayyaf, que era el partido preferido de los sauditas, que era el que recibía los estipendios. Entonces, los pakistaníes apoyan a Gemakhtiar, que es el del Jebel Islami, que es un partido completamente totalitario, y Estados Unidos se fía de Pakistán y lo apoya, y siguen apoyándolo, y lo siguen, pero de una manera que es que no hay forma de que... Entonces hay un momento en que en esta guerra le dicen al príncipe Turki, dice, bueno, convendría que algún árabe aquí interesante viniera con objeto de que se hiciera cargo de... Hay un padre de todos los voluntarios árabes que es Azam, que muere luego en Peshawar en un atentado que todavía no se ha esclarecido. Y entonces el príncipe Turki pretende mandar a algún príncipe de la corte de los 1000 príncipes sauditas que hay, que fuera a Afganistán. Los príncipes de la Casa Real Saudita no están dispuestos a ir a Afganistán a pasar hambre, frío, y quién sabe lo que podía suceder. Y entonces fue cuando aparece en escena un caballero que en este momento sale en el periódico todos los días, que se llama Osama Bin Laden. En esa coyuntura emerge la influencia de un personaje que será decisivo, Osama Bin Laden, y su compleja organización terrorista, Al-Qaeda. Él tuvo un choque muy fuerte porque vio en primer lugar el desprecio, por así decirlo, de Norteamérica con relación a los afganos, después de la retirada de los soviéticos. Él va a Arabia Saudita, Osama, entonces se enfada con la Casa Saudita, y luego llega allí, cuando llega la Guerra del Golfo, pues llega que la tierra de Alá, la tierra del profeta, resulta que está llena de americanos y de americanas en camiseta, que eso es lo que no se puede permitir. Y entonces se enfada con ellos y se va, y empieza el periplo por Sudán, de donde tiene que salir, porque su amigo Hassan el Turabi le dice, márchate porque acabamos de vender a Carlos a los franceses y tú no vas a durar mucho tiempo. Y es cuando se va a Afganistán, que es donde él conoce, donde para los afganos
Osama es un holy warrior, un guerrero santo. Él se conoce el país, él ha hecho un montón de construcciones en país y va a seguir haciendo construcciones. Por eso es el asunto de las cuevas y de los almacenes y de las carreteras que se conoce como nadie. Evidentemente Osama Bin Laden solo no podía hacer todo. Entonces lo que él tiene una base de datos, él conoce a la gente, él sabe lo que hay y entonces va cogiendo de cada uno de estos movimientos que hay islamistas por el mundo, va cogiendo lo que más le interesa. Tiene dinero y puede encargarles, porque el pretender que hay una red de Osama que ocupa todo el mundo con 30.000 agentes, que Osama tiene dinero pero no para alimentar los 30.000. O sea que a mi modo de ver, más que nada lo que va haciendo va a ser encargando trabajos. Lo que ocurre es que alguno de las organizaciones a las que encarga trabajos, luego hay algunas que se pegan más a él que otras, y es el caso del Zawahiri. El Zawahiri pertenece a la Jama'a Islamiyya de Egipto, ha estado en la cárcel en Egipto, ha estado perseguido y llega un momento que lo dejan en libertad y se tiene que marchar de Egipto. Yo no sé si lo llegó a conocer en Sudán en el tiempo que estuvo Osama en Sudán, pero desde luego lo que sí aparece es a su lado, porque hay que hacer que todo el mundo cristiano sea islámico. Y entonces participa del mismo odio que Osama tiene a judíos norteamericanos y en general cristianos, que es lo que le ha llevado a la situación en que se encuentra. Paralelamente, en Afganistán, la ideología de los estudiantes islámicos de las madrasas se apodera del gobierno y una guerra civil va decantando hasta 1998 la dominación de estos estudiantes, los talibán. La confluencia de ambas fuerzas no auguraba un final halagüeño. Yo me permito pensar, a título estrictamente personal, que ni ha sido tan sorpresivo, tan súbito, sino que ha sido la culminación de un proceso de extrañamiento, de un proceso de incomprensión que desde hace 30 años, por no datarlo de la época de las cruzadas, ha venido marcando las relaciones internacionales. Y además se sabe, y no solo lo ha dicho Huntington, se sabe que ya en algunos medios de Nueva York, de las Naciones Unidas, algunos pensadores, en el libre ejercicio de sus facultades y de sus funciones, en nuestro hemisferio, ya habían visto que la Unión Soviética, la alteridad, la manifestación de la alteridad política y social y hasta económica, durante la época de la Guerra Fría, venía menos. Estaba tocado de ala y se produjo, como aquí se ha recordado en varias ocasiones, la implosión. Estalló desde dentro la Unión Soviética, que ha vuelto a ser la vieja Rusia, de la que no sabemos lo que saldrá en un futuro inmediato. Lo cierto es que el 11 de septiembre de 2001 marca un antes y un después con consecuencias aún no evidenciadas del todo. Lo más inmediato es la intervención norteamericana en la zona y la crítica internacional a la crueldad del atentado. Yo creo que para entender lo que ha pasado después del 11 de septiembre hay que buscar dos claves. Una es la clave política, es decir, un país, una superpotencia como Estados Unidos, sencillamente no podía tolerar que un hecho como ese quedara impune. Tenía que reaccionar, porque si no lo hacía, invitaba a futuras acciones similares. Digamos, esa es la lógica política de la reacción norteamericana. Luego hay una lógica política más amplia, en un sentido de valores políticos, ¿no?, que explican por qué a Estados Unidos le ha resultado tan relativamente sencillo crear una coalición de aliados que ha llegado incluso hasta Pakistán, que siempre había sido el país más cercano a los pastunes afganos, y que por supuesto ha incluido Reino Unido, ha incluido a sus aliados europeos, ha incluido a España, ha incluido a todos aquellos países que han visto que había valores esenciales de su constitución política, de su forma de entender el mundo, que estaban amenazados si se permitía que estos ataques continuaran y no se reaccionaba contra ellos, ¿no? Entonces, eso explica por qué tantos países han reaccionado, incluidos nosotros, hemos reaccionado claramente contra Al-Qaeda. Pues porque esto es intolerable, no solamente para los americanos, sino para cualquiera, ¿no? Entonces, hay una razón política de fondo, bueno, una doble razón política de fondo para explicar la rapidez y la eficacia de la coalición y, por supuesto, la virulencia de la reacción norteamericana. En cuanto a su capacidad militar en Afganistán, bueno, pues las reservas que muchas personas han tenido siempre sobre la posibilidad de mantener una ocupación
estable o permanente del país se mantienen. Es decir, nadie piensa en que la solución sea una presencia extranjera permanente en Afganistán. Precisamente ahora, cuando se está hablando ya de crear una solución política que estabilice Afganistán, se está pensando fundamentalmente en una fuerza militar afgana con unos apoyos puntuales extranjeros, fundamentalmente de países vecinos y también islámicos. Pero no se habla de ninguna forma en que Estados Unidos o la OTAN o países occidentales ocupen militarmente Afganistán, pues eso sería un suicidio militar, puesto que invitaría a que, en fin, a una desestabilización o una estabilidad permanente, y un suicidio político, puesto que estaría muy mal visto por el conjunto de países islámicos que han apoyado a Estados Unidos. La intervención de las tropas norteamericanas y británicas, el apoyo ruso, el empuje de los opositores de la Alianza del Norte han contribuido a la caída del régimen. Es tiempo de un nuevo orden que, entre otras cosas, pasa por asentar un gobierno en Afganistán en el que se recojan los intereses de todas las etnias que lo forman. Todo el mundo en este momento, todas las milicias quieren tener su trozo de tierra. Aquí domino yo, con objeto de luego pedir cuentas. Porque una de las cosas que le achacan o que le echan en cara al rey en este momento es que, como no tiene territorio sobre el cual domine, ¿para qué va a ir a las reuniones si no tiene nada que decir? El rey no está muy bien visto por la Alianza del Norte. En primer lugar, se agarran al Corán y dicen que el profeta no habló nunca de reyes. Entonces, ¿por qué tiene que haber un rey ahora? Por otra parte, aunque sea descubrir, el rey tiene trampa. El rey tiene 87 años. El hijo mayor del rey no lo quiere nadie en Afganistán porque tiene un carácter despótico y cruel. Y dicen, este hombre no. El segundo hijo tiene un carácter muy endeble y está bajo la suela del mayor. Y entonces eligen a Zahir Shah. Y luego está todo el problema de los dirigentes que ha habido en Afganistán durante todo ese tiempo. Hay un presidente del Estado Islámico de Afganistán, que es Rabbani, presidente con trampa, porque fue elegido en el año 89, se le prolongó hasta el 92 y luego ha dicho que no se iba. O sea que, y después de 5 años que ha estado paseando por los países europeos, haciendo campaña en su favor, ahora no le va a dejar la cosa al rey. El abrigo internacional a este proceso de estabilización se ha manifestado en la cumbre de Bonn. En este punto, no se quiere abandonar a Afganistán. Esta vez no se va a dejar Afganistán sola. No va a suceder como después del final de la presencia soviética en Afganistán, que más o menos la idea fue pues, que los afganos pudieran por sí mismos encontrar su propio camino. En este caso se va a ayudar activamente a los afganos a que ese camino sea un camino que no ponga en peligro la estabilidad internacional. Es lógico que sea así después de lo que ha sucedido y es positivo probablemente para Afganistán que haya esas posibilidades de reconstrucción económica y de fortalecimiento institucional que durante estos últimos años no ha podido tener. Cuando este conflicto termine, no habrá potencia que se atreva a alegar irresponsabilidad en las génesis de los acontecimientos que vienen estremeciendo al planeta desde el 11 de septiembre de 2001.